Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Rosa Isalia Marín Leiva del Instituto Americano Leonardo da Vinci. El día de hoy vamos a dar continuidad a las clases y vamos a ver más a profundidad lo que es la teoría psicodinámica. Para iniciar vamos a recordar un poco qué es la teoría psicodinámica. La teoría psicodinámica busca más que nada explicar cómo el inconsciente tiene el mayor dominio sobre la mente humana. Es así que dentro de lo que son las teorías psicodinámicas se afirma que la conducta es resultado de fuerzas psicológicas interiores que vienen desde el inconsciente. ¿Y qué es el inconsciente? El inconsciente son todos aquellos pensamientos, ideas, planes que tenemos, pero que no, de alguna manera no los tenemos tan presentes, sino más bien solamente los guardamos como pensamientos y posteriormente los hacemos presentes a través de nuestra conducta, pero el consciente no trabaja sobre ellos. Sigmund Freud, dentro de lo que es la teoría psicodinámica, nos habla de tres pulsiones. La primera es el ello, la segunda el yo y la tercera el superyo. ¿A qué se refiere el ello? Pues cuando Freud habla del ello, más que nada se está refiriendo a la parte inconsciente de todos aquellos deseos que tenemos ocultos y que buscamos de alguna manera satisfacer. Y cuando nos habla del ello, nos está haciendo hincapié sobre específicamente los deseos que buscamos satisfacer. Nos dice que prácticamente el ser humano está dominado por un 90% en su inconsciente y un 10% en su consciente, es decir, el superyo, que viene siendo la parte consciente en la cual la persona o el ser humano tiene todos aquellos valores o reglas a seguir dentro de su conducta debido a que ha entrado en un proceso de aprendizaje gracias al contexto donde se ha desarrollado. Podemos decir entonces que contiene el superyo, la moral y lo aprendido por los padres. La teoría psicodinámica más que nada lo que busca es explicar cómo el ser humano a través de la satisfacción de todo aquello que quiere llega a un estado de placer y de gratificación, y esto se da mediante el instinto inmediato. Aquí en esta parte el ego y el ello actúan en conjunto para de alguna manera hacer que el ser humano se sienta satisfecho. Anteriormente ya vimos las etapas de la personalidad que Freud menciona, las cuales son la oral, la anal, la fálica, la latencia y la genital. Dentro de todo este proceso se va desarrollando la personalidad y muchos autores que empiezan a estudiar la psicodinámica se basan en estas etapas que creó Freud. Como pudimos ver en la última etapa, que es la etapa genital, ya es de los 12 años en adelante. Cuando llegas a esta etapa, prácticamente entras en un proceso de pensamientos, de sentimientos, de sensaciones, de intuiciones. Y nos dice Freud que prácticamente cuando el ser humano empieza a tener todo este cúmulo de sentimientos, se puede volver una persona bajo ciertas características, y es así como los clasifican. Dentro de las teorías psicodinámicas se clasifica el ser humano en intuitivas, sentimentales, que vienen siendo personas que son extrovertidas e irracionales, y se clasifica también como un tipo de personas sensibles y pensantes, que estas vienen siendo personas introvertidas y racionales. Dentro de cada personalidad que estamos viendo, tanto los intuitivos como los sensibles, dentro de cada una lo que se busca o lo que busca el ser humano es compensar los sentimientos que se van generando durante su desarrollo para así lograr aprender a resolver problemas de la vida diaria.
Como prácticamente dentro de esta teoría psicodinámica lo que se busca es explicar cómo la energía del mismo ser humano a través de sus pensamientos genera ciertas necesidades, nos dice Erikson y Freud que dentro de cada etapa también se van ganando aprendizajes derivados de un confrontamiento entre diferentes sentimientos que van ellos teniendo durante su desarrollo. Por ejemplo, Erikson, basándose en lo que fue el desarrollo de la personalidad de Freud, nos dice que dentro de la etapa oral se genera un proceso de confianza contra desconfianza. Es decir, aquí el niño empieza a ganar la confianza con sus padres, a conocerlos, a conocer el entorno, a saber los riesgos que hay, y entonces gracias a ellos logra obtener lo que se llama esperanza. Y dentro de la etapa anal nos dice Erikson que se genera una confrontación entre autonomía y vergüenza, es decir, aquí los niños tienen que ir ganando autonomía, por ejemplo, para ir solos al baño, y cuando no lo logran entran en una confrontación de vergüenza, pero al tener que resolver ese problema pueden llegar a ganar lo que él llama voluntad y así poder superar ese problema. Después viene la latencia, en la que se genera un contraste entre laboriosidad contra inferioridad. Aquí prácticamente las niñas se sienten más débiles que los niños y los niños más fuertes que las niñas. Entran en este proceso de confrontación, pero eso los hace ser competitivos. Entran en un proceso de competencia que los hace irse desarrollando en todas sus habilidades. Y por último nos dice Erikson que en la etapa genital hay una confrontación entre la identidad y la confusión de roles. Aquí los preadolescentes y los adolescentes buscan su identidad. A grandes rasgos, de esto es de lo que habla la teoría psicodinámica, de cómo es que los impulsos o las pulsiones que generan la necesidad de satisfacer los deseos nos llevan a obtener un placer durante toda la vida, y ese placer forma parte de nuestra personalidad, ya que gracias a él vamos desarrollando diferentes habilidades. Por eso es que Freud se centra bastante en la idea de que el placer es el instinto inicial para ir desarrollando la personalidad. Con esto cerramos lo que es la teoría psicodinámica. Espero tus trabajos, la hora asignada y el día asignado.